en el área de Derecho Público. Estamos a esta y otra semana de terminar con sus clases. Espero que su estudio haya sido muy satisfactorio, que tengan la oportunidad de poder solventar su examen final y que este sea, pues, aprobado como es su pretensión. Si bien es cierto, más adelante, pues, seamos colegas, esto no impide que en algún momento ustedes sigan estudiando, sigan profesionalizándose o cumplan algún otro sueño con alguna otra carrera o alguna otra profesión que ustedes deseen. Como tema de semana, veremos entonces lo relativo a el juicio ordinario laboral. Y el objetivo de esta clase es que durante las semanas anteriores que hemos tenido un curso, hemos venido hablando de este juicio ordinario laboral. Sin embargo, lo vamos a ver un poco más a profundidad en cuanto a lo que hemos mencionado del proceso, así como la fase de ejecución de él. Por lo que vamos a tratar de agotar todos sus aspectos o incidencias. Previo a esto, quisiera solo recordarles que este curso es un curso de preparación. Se supone que todos ustedes, como futuros profesionales, ya aprobaron todo el pensum de estudio. Dentro de ese pensum aprobaron sus 3 cursos de Derecho Laboral, Laboral 1, Laboral 2 y Laboral 3, y que por eso se les ha permitido llevar este refuerzo, este curso que da la universidad. No es un curso para que ustedes a estas alturas de la vida vengan a aprender o pretender aprender lo que no aprendieron en Derecho 1, Derecho 2, procesal del trabajo. Si no lo aprendieron o lo mal aprendieron, no es responsabilidad de mi persona, puede ser de ustedes o de algún catedrático que hayan tenido, pero no es responsabilidad de mi persona. Es molesto esto, y se lo digo de esa forma, porque recibí un correo de una persona que me hacía ver que yo solo me dedico a leer mis diapositivas, que no explico, que no les doy el fundamento en cada una de las diapositivas de lo que yo estoy hablando, y que le molesta, le revienta dejar esas preguntas en el tintero, como yo se las digo. Son preguntas, jóvenes, para que ustedes profundicen en su estudio. Yo no puedo llevarlos de la manita como pretende esta persona y decirles paso a paso por qué 1 más 1 son 2, por qué es juicio, por qué es ordinario y por qué es de trabajo. O sea, no puedo, no estamos con el tiempo necesario para explicar nuevamente lo que tuvieron que haber visto en año y medio, en 6 meses y menos de 6 meses. Yo doy generalidades, hago acuerdo o recordatorio de lo que se supone ustedes ya vieron. Algunas cositas nuevas podrán tener, pero no puedo tener esa capacidad porque no nos permite el tiempo de llegar con cada uno de ustedes y decirles, mire, esto es así porque así está y aquí está archivo en el código. No, no puedo. Aquí quienes están estudiando son ustedes. Quienes deben de profundizar son ustedes, quienes deben de agarrar los libros de derecho de trabajo, quienes deben de agarrar el código, instrumentos internacionales son ustedes, porque ustedes tienen el tiempo para estudiar. Yo simple y sencillamente les doy esos lineamientos para que ustedes tengan el punto de partida. Si a través de un correo electrónico se manifiestan en una forma pesada, así que abusiva, no los quiero ver cuando estén en una audiencia. ¿Cómo lo van a hacer ante un juez? ¿Cómo van a tratar al abogado o a la otra parte en un proceso? No tengo ni idea cómo van a hacer. Espero que cambien ese tipo de actitudes. Juicio ordinario laboral. Definición. Y si algunas cuestiones no tienen fundamento, es precisamente porque son cuestiones teóricas, doctrinarias, y eso no tiene un fundamento legal. El juicio ordinario laboral es el juicio de conocimiento establecido en el Código de Trabajo para la tramitación y solución judicial de los conflictos individuales y conflictos colectivos de carácter económico, social o jurídico, que surgen entre patronos y trabajadores o los involucrados en una relación laboral, así también como los conflictos contenciosos en materia de previsión social, derivadas de las resoluciones que emite el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en ese sentido. También se va a conocer en juicio ordinario laboral todos aquellos asuntos de esta materia que carezcan de procedimiento determinado en el Código del Trabajo. Es como un juicio ordinario en lo civil,
Se tramita en un juicio ordinario en lo civil todo lo que no tiene vía específica en el Código Procesal Civil y Mercantil. En el Código de Trabajo, lo que no tiene un procedimiento específico para conocer, va a ser en juicio ordinario. Resoluciones contra el ICS, juicio ordinario. Procesos contenciosos, juicio ordinario. Siempre y cuando no tengan señalada la vía específica dentro del Código de Trabajo. Puede considerarse que su naturaleza ordinaria deriva de la observancia de todos los trámites y solemnidades normados para que puedan controvertir detenidamente los derechos de las partes, después de la discusión y el examen de ellos. ¿Qué es controvertir detenidamente esos derechos? ¿Qué es un derecho controvertido? Discutirse. Vamos a ver a quién asiste la razón. Y para eso vamos a reservar y a respetar todas esas solemnidades que establece el propio Código de Trabajo. Vamos a cumplir con los trámites que nos establece el Código para que podamos dar al juez todos los hechos, nuestro sustento, para que él se siente a analizar, a examinarlos y emita la resolución que corresponde. La naturaleza del juicio ordinario de trabajo es que es un típico proceso de cognición, es decir, de conocimiento del juez, ya que tiende a declarar el derecho previa fase de conocimiento. En él se dan preferentemente los procesos de condena y los meramente declarativos. Un proceso meramente declarativo, ¿cuál va a ser? Se declara un derecho. En los de previsión social, se declara que al señor fulano tal le asiste la razón para gozar de la pensión por jubilación o por vejez que tiene el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. No se condena al ICS a pagar, se declara ese derecho para que el ICS lo admita como tal y le empiece a pagar. O bien le condena. Se condena al patrono fulano tal para que pague en concepto de vacaciones lo correspondiente al periodo de tal fecha, de aguinaldo tal fecha, de bonificación anual tal fecha, partiendo del salario tal, ese salario que fue acreditado en el proceso. Ahí está condenando, porque está obligando, está imponiendo una obligación. El juicio ordinario laboral se diferencia del proceso civil en las modalidades que le imprimen los principios informativos y su propia normatividad. Podemos considerar entonces que el juicio procesal laboral posee las siguientes características. A. Es un proceso en el que el principio dispositivo se encuentra atenuado, pues el juez tiene amplias facultades en la dirección y marcha del mismo, impulsándolo de oficio. Aquí el juez no necesita que a ruego o a petición ir avanzando en el proceso. Ya agotó una parte, pasa a la siguiente. Ya recibió la prueba, pasa, si fuera necesario, a la siguiente fase o bien a una segunda audiencia para terminar de recibir la prueba. El juez no necesita que le estemos pidiendo a cada rato. Aquí, por eso establece la propia ley que es un impulso de oficio. B. Es un juicio predominantemente oral, concentrado en sus actos que lo componen, rápido, sencillo, barato y antiformalista, aunque no por ello carente de técnica. Es decir, no podemos obviar algunas cuestiones en cuanto a nuestras peticiones, por ejemplo, tienen que cumplirse con los requisitos que establece el código. Vamos a presentar alguna otra solicitud, tenemos que tener cierta técnica para plasmar en un documento o en nuestra petición oral qué es lo que queremos. Es barato, antiformalista, ¿por qué no se necesita que uno esté acompañado de un abogado director o un abogado defensor? Rápido, sencillo, ¿por qué? Porque no obstante exigir requisitos para el inicio de la demanda, las demás peticiones no necesitan llevar auxilio de abogado, no necesitan hacerse tan técnicamente hablando. Hay que respetar la técnica, pero tampoco en exceso, como la podría tener
un profesional del derecho. Rápido, ¿por qué? Porque el mismo juez impulsa el proceso, no espera a que se lo pidan las partes. La siguiente característica es que es limitado en el número y clase de medios de impugnación y poco en la concesión de incidentes que dispersan y complican los trámites. Es decir, aquí no por todo se puede presentar un incidente, como un proceso ordinario, un incidente de tercería, un incidente de, no sé, de cualquier cuestión. Acá no, acá son muy contados los incidentes para ciertos asuntos, al igual que los medios de impugnación. No todo puede ser impugnado. Lo vamos a ver, creo que en la fase de ejecución, y creo que es la última semana, la próxima, donde vamos a ver la fase de ejecución a partir de esa sentencia. Y qué recursos caben en contra de la sentencia y lo relativo a la fase de ejecución. La acción procesalmente entendida, hablando como acción en un juicio ordinario laboral, es una manifestación del derecho de petición. Esto constituye el antecedente y fundamento de la demanda. Tiene como objeto el que las personas puedan acudir a los tribunales de justicia para la satisfacción de sus pretensiones, mediante un proceso legalmente instruido y justo. ¿Qué implica esto entonces? Que en ejercicio de ese derecho de petición que nos otorga artículo 28 de la Constitución, nosotros tenemos esa facultad de acudir al juez o a los tribunales de justicia para satisfacer una pretensión, algo que nos está siendo afectado. Para eso vamos a hacer uso de un proceso legalmente instruido en un código de trabajo. Justo, porque es uno de los principios que se establecen en los considerandos, que es esa justicia social la que busca el proceso laboral. Y por eso se entiende que esa acción, entonces, procesalmente entendida, se plasma en un memorial de demanda. Ahí plasmamos ese derecho de petición. Ese es el fundamento de la demanda. Y la demanda laboral, entonces, es ese instrumento legal para que podamos ejercer ese derecho de petición. Yo no puedo ir a pretender que me paguen las vacaciones del año pasado si no demando. Tengo que promover una demanda. Ya agoté lo administrativo, ya agoté la conciliación con el patrón, no me quiere pagar las vacaciones, demando. Mi derecho de petición ante el juez que representa al órgano jurisdiccional del Estado va a ser a través de una demanda. Esta demanda entonces tiene por objeto la iniciación del proceso jurisdiccional laboral, el cual, a su vez, tendrá como objeto las pretensiones que dentro del mismo se formulen. Es decir, ese proceso en materia laboral que vamos a promover a través de esa demanda va a resolver las pretensiones que formulo en ese proceso, en ese escrito de demanda y no fuera de. Después no me puede resolver más allá de lo que yo pedí. Una resolución ultrapetita no es permitida, ¿sí? Un juez puede resolver más allá de. Por eso nuestras peticiones debemos de ser concretos, claros y relacionadas estas con los hechos expuestos en la demanda. No podemos, por ejemplo, en la demanda, nuestros hechos, pretender que nos paguen aguinaldo, vacaciones, bonificación anual, y ya en las peticiones incluimos ventajas económicas y bonificación e incentivo cuando en los hechos no lo hicimos ver. Tiene que ir en armonía, en relación. Requisitos esenciales de toda demanda. De conformidad con la doctrina, existen dos tipos de requisitos que deben de cubrirse en toda demanda: los esenciales y los secundarios. Los secundarios, de acuerdo a nuestra legislación, los encontramos en el artículo 332 del Código de Trabajo. Pero ¿cómo hacemos para distinguir los esenciales entonces? Veamos la siguiente clasificación. A, por la forma de entablarse las demandas, que pueden ser orales y escritas.
Orales, cuando el demandante se presenta ante el juzgado y ante el secretario del juzgado expresa su deseo de demandar. Y escrita, cuando lo hacemos por medio de un memorial de demanda debidamente estructurado con la técnica que nos exige, con o sin auxilio de abogado. Con auxilio de pasante de algún bufete, vamos a ver, si es que no lo hemos visto, que un pasante puede actuar cuando la pretensión total o el monto total de la pretensión no exceda de los 10 salarios mínimos para el sector al que se dedique la parte actora. Agrícola, no agrícola. Así de simple. Segunda clasificación, por la pretensión en ellas ejercitada. Con pretensión simples de un patrono, de un trabajador, perdón, a un patrono o viceversa, si fuera una reconvención, o con pretensiones acumuladas. Cuando ya existe un proceso iniciado por un trabajador y otro trabajador se adhiere a la misma pretensión. ¿Sí? Una pretensión acumulada. Ah, ya fulanito demandó vacaciones, aguinaldo del año pasado, bonificación anual. Yo me voy a adherir, no voy a iniciar una nueva, me adhiero a esa. Estamos acumulando pretensiones, porque ya no va a ser un trabajador, sino que van a ser 2, 3 o más. Siguiente, por su origen, que puede ser demanda introductiva de la instancia, como opera en el caso del artículo 332, y demanda incidental, situada esta en el artículo 85, ambos del Código de Trabajo. ¿Y a qué se refiere la demanda incidental? Pues veamos el código que dice el 385, perdón, el 85. Artículo 85. Son causas que terminan con los contratos de trabajo de cualquier clase que sean sin responsabilidad para el trabajador y sin que se extingan los derechos de éste o de sus herederos o concubina para reclamar y obtener el pago de las prestaciones o indemnizaciones que puedan corresponderles en virtud de lo ordenado por el presente código o por disposiciones especiales como las que contengan los reglamentos emitidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en uso de sus atribuciones. A. Muerte del trabajador. Muere un trabajador en ejercicio de sus funciones, ¿a quién y de qué forma le reclamamos las pretensiones? Obviamente al patrono, a través de un incidente de declaratoria post-mortem para decir que los herederos, la esposa, tienen derecho a recibir ese pago de las prestaciones que le correspondían al tal trabajador porque falleció en el ejercicio de sus funciones. Ese es el post-mortem, el famoso incidente post-mortem. Artículo 85 es un fundamento, porque ahí están ustedes entonces presentando su demanda introductiva en instancia. No es un ordinario del 332, es un incidente. Y lo vimos también hace una o dos diapositivas, que también se pueden presentar incidentes y que esos deben de ser sencillos. En cuanto a los requisitos esenciales, se clasifican de la siguiente manera. Forma de entablarse las demandas, orales y escritas. El artículo 333 del Código de Trabajo establece que si la demanda se interpone oralmente, el juez debe levantar acta ajustándose a las exigencias del artículo anterior. Aquí ven ustedes ya que tienen ese requisito esencial, que es una demanda oral, que nos remite al artículo anterior, que son los requisitos de una demanda escrita. Entonces, esos requisitos esenciales están plasmados en el código, ocultos, pero están plasmados. Esta disposición se complementa con lo regulado en el 322 del Código de Trabajo, el cual establece que las pretensiones orales se harán directamente a los tribunales de trabajo, debiendo levantarse acta en cada caso. ¿Es sencillo? Sí, porque si yo no conozco, tengo que sea una reclamación y no conozco, no tengo dinero para un abogado, voy ante el secretario del juzgado, él tiene que faccionar esa demanda
la hace a través de un acta, empieza en la ciudad de Guatemala con todos los datos de un acta, la estructura de un acta, y dentro de esa acta coloca los requisitos del 332. Fundamento de esa acta que hace el secretario, 322, 332, 333 del Código de Trabajo. Para el caso de las demandas escritas, debemos entonces de cumplir con los requisitos del artículo 332, siendo los requisitos secundarios. Ya no son esenciales, son secundarios. Esos requisitos serían entonces: A, designación del juez o tribunal a quien se dirija. Notemos acá que el código no hace una distinción alguna entre juzgado o tribunal. Aquí se refiere a un órgano jurisdiccional nada más. Sin embargo, recordemos que existen juzgados de paz, competencia para conocer juicios ordinarios laborales, hasta por un monto de 3,000 quetzales. No puede ser nunca un tribunal. Un tribunal sabemos que es un órgano jurisdiccional conformado por 3 o más jueces. Pero acá, como lo dijimos varias clases atrás, no se hace distinción entre juez o tribunal, a menos que hablemos de otro tipo de tribunal, como lo vamos a ver. Algunos profesionales del derecho, colegas o tratadistas, consideran que al momento en que el código regula juzgado o tribunal, cuando se hace referencia al tribunal, se menciona el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el cual, como ustedes recordarán, se integra con 3 jueces, de los cuales 2 son legos y uno es el juez presidente, que es el titular del juzgado de trabajo, que es el que preside. Debe tomarse en cuenta este requisito y algunos otros del referido artículo al momento de presentar las peticiones a dicho tribunal, toda vez que los requisitos del 332 son únicamente de observancia para presentar la demanda, la contestación de esta o bien los demás asuntos que por disposición de ley deban de tramitarse en forma ordinaria. ¿Y qué nos establece el 332 literal A? Toda demanda debe contener: A, designación del juez o tribunal a quien se dirija. Juez o tribunal, no hay más. Y lo usa en forma indiscriminada. El artículo 332 no establece que como requisito deba de contarse con el auxilio de asesor. Para eso, veamos el 321, que regula que sí pueden intervenir como asesores en un proceso de trabajo los abogados en ejercicio, los dirigentes sindicales, ustedes lo habíamos visto, así como los estudiantes de Derecho de las universidades del país que hayan aprobado los cursos correspondientes al derecho del trabajo. Es decir, ustedes no necesitan siquiera tener un pensum cerrado para poder ser una persona que auxilia, que asesora a alguien que está demandando, porque ya tienen aprobados los cursos de derecho del trabajo. Es decir, aprobaron laboral 1, aprobaron laboral 2, procesal laboral, todavía están estudiando. Ustedes con la certificación de cursos pueden acudir a asesorar a una persona en materia laboral hasta el monto de 10 salarios mínimos para el sector al que pertenezca el trabajador, agrícola o no agrícola. Más allá ya no pueden. Ahí sí ya tienen que ser abogados para poder auxiliar. Si no, la persona puede ir sola. No es necesario que vaya acompañada de auxilio profesional. En el caso de los dos últimos, los dirigentes sindicales y los estudiantes, existe un límite en cuanto al monto máximo de la reclamación en los procesos en los cuales pueden actuar. Esto ya lo vimos hace como unas 2 o 3 clases anteriores. Siguiente requisito: los nombres y apellidos del solicitante, así como su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, vecindad y lugar para recibir notificación.
Nombres y apellidos. Recuérdense que el nombre se compone de esas dos formas. Código Civil, si no recuerdo mal, artículo 8 o 14, por ahí está. La edad de la persona que está demandando, el estado civil, nacionalidad, es decir, guatemalteco en el caso de acá y algún extranjero que pueda trabajar, profesión u oficio, vecindad y lugar para recibir notificación. Sin embargo, en los casos en que se comparezca en representación de otra persona, debemos de observar las formalidades de dicha representación para evitar las excepciones obligatorias, atendiendo entonces a lo que dispone el artículo 323 del Código de Trabajo. Este regula que puede comparecerse con carta poder por acta levantada ante el secretario según el motivo que se establece o por mandato judicial. Es decir, yo voy a representar a un trabajador que no puede asistir, que no puede comparecer, lo puedo hacer teniendo cualquiera de esos tres documentos. Carta poder que me extiende, acta levantada ante el secretario o por mandato judicial. Pero para el mandato judicial recuerden ustedes que hay requisitos. Si no somos parientes, yo no puedo ser mandatario, a menos que sea abogado. Pero si no soy abogado, soy ingeniero y no soy pariente de la persona, no puede hacerme un mandato. Me tendrá que entonces dar una carta poder. En el caso de las personas jurídicas, estos actuarán conforme lo establecido en la escritura constitutiva de la sociedad. En cuanto a quién va a ejercer la representación legal, según lo que se haya dispuesto en esa escritura constitutiva. Gerente general, gerente administrativo, director de recursos humanos, presidente de, no sé, el cargo de presidente en esa entidad. Lo que se haya plasmado en la escritura constitutiva es lo que se debe respetar. No puede decir la escritura, por ejemplo, que el representante legal será el gerente general de la entidad y comparece a juicio el director de recursos humanos. No tiene la representación legal. Ya verán ustedes si decepcionan o si simple y sencillamente dejan consentir el acto. Se puede comparecer también, en el caso de personas jurídicas, a través de abogado. Es decir, que el abogado sea el mandatario judicial, no representante legal. Si tiene las dos, pues va a ser los dos. Si no, solo es mandatario judicial. La representación que se ejercite, independientemente de cuál sea, debemos de acreditarla de conformidad con la ley. Yo no puedo llegar y decir, yo soy el mandatario del señor fulano de tal y aquí me presento. ¿Y dónde está mi mandato? ¿Dónde está el testimonio debidamente inscrito? No lo presento desde esa primera comparecencia donde yo digo que soy el representante de cuál va a ser el efecto si fuera la parte demandada, pues posiblemente una declaratoria de que se me declara confeso o la parte demandada se le declara confesa y rebelde, porque quien llegó en su nombre no cumplía con los requisitos exigidos en ley para poder representar. Tercer requisito, relación de los hechos en que se funda la petición. Esta es la columna vertebral de nuestra demanda. Si no establecemos bien los hechos, difícilmente el juez nos vaya a dar una sentencia reconociéndolos todos. En la relación de hechos, debemos de exponer entonces en el escrito o bien ante el secretario el momento en que llegamos y de forma oral pedimos que se inicie el proceso, todo lo relativo a el inicio y finalización de la relación laboral, la jornada de trabajo respectiva, es decir, de qué hora a qué hora y qué días estábamos trabajando. Esa es la jornada, ¿sí? Inicio y finalización no se refiere a que entro a las 6 de la mañana, aunque mi jornada es de 8
a las 4 y yo salgo a las 5 de la tarde. No. Inicio y finalización se refiere a la fecha en que inicié, por ejemplo, 22 de abril de 2022 y finalizó el 24 de diciembre de 2022. Esa es la fecha de inicio y finalización de la relación laboral. La jornada de trabajo, de 8 de la mañana a 17 horas, de lunes a viernes, ¿sí? Si queremos, podemos colocar a qué hora ingeríamos nuestros alimentos para efecto del cómputo de las horas. Pero recuérdense que ya vimos en ese sentido cómo se computa el salario de acuerdo a las horas según la Constitución y según el Código de Trabajo. También vamos a hacer relación en ese apartado de hechos al salario de vengado, es decir, a lo que recibíamos. ¿Cómo se estructuraba un salario? El salario base, bonificación anual, bonificación incentivo, ventajas económicas si se tienen, utilidades si se tienen, todo eso forma el salario. Ya una vez integrado empiezan los descuentos. IX, ISR para los que pagamos ISR, préstamo, qué sé yo, aquí y allá, todo se debe hacer constar. Ese es el salario. Al final estamos de venganza. Y todo lo relacionado en cuanto a la manera o rubros de cómo se integraba ese salario y la forma de pago. Si era quincenal, si era mensual, si era en cheque, si era a través de transferencia o depósito en nuestra cuenta. Eso hay que hacerlo constar. El nombre del patrono y del representante de este si lo hubiera, así como todo lo relativo al trabajo desempeñado, es decir, cuál era mi función en esa empresa o en esa entidad. Ejercía algún puesto, algún cargo, en qué consistía mi labor. Yo era, por ejemplo, jefe de bodega, bueno, era jefe de bodega de la empresa fulana tal o de la entidad tal, bodega ubicada en el municipio de Matitlán, departamento de Guatemala. Estoy diciendo cuál era mi puesto, mi cargo. Era jefe de bodega. ¿Dónde lo ejercía? La bodega que está ubicada en Amatitlán. Y por último, la forma o motivo de la finalización de la relación de trabajo, si fue despido directo e injustificado o si fue un despido indirecto. Algunos colegas realizan esta manifestación en un solo apartado, es decir, hacen una sola historia que van hilvanando en un solo bloque. Otros, por cuestión de pura técnica, la realizan de forma separada, es decir, a cada cuestión la vamos haciendo su parrafito. Del inicio y finalización de la relación de trabajo. Los puntos. Inicia a laborar para la entidad demandada tal el 22 de abril de 2022, cuya relación finalizó el 24 de diciembre de 2022. Punto. Otro. De la jornada de trabajo respectiva. Y así se van, bloque por bloque. Incluso el motivo de la finalización. Ese lo pueden unir ustedes con el apartado de inicio y finalización. Finalizó el 24 de abril o el 24 de diciembre, perdón, de 2022 por despido directo e injustificado. Ahí ya cumplieron ustedes con el último de los requisitos de este apartado de hechos y los subsumieron, lo unieron. O bien, no lo colocan en este apartado, sino hasta el final. Es cuestión de técnica. Recuerden que es antiformalista. Hay que respetar cierta técnica, sí, porque hay que incluir esto en nuestros hechos. Pero no importa dónde los pongamos. Y por eso les digo, algunos colegas hacen esta manifestación en un solo apartado, un solo bloque. Siguiente requisito, nombres y apellidos de la persona o personas a quienes se reclama un derecho o contra quien se ejercita la acción, debiendo indicar el lugar donde puede ser notificado. Es decir, después de los hechos decimos, bueno, comparezco a demandar a la entidad o al señor fulano tal, a la señora fulano tal, quien puede ser notificada en tal lugar.
Sin embargo, esto puede ser indicado en el apartado de la relación de hechos o bien en forma posterior. Sin embargo, es cuestionable esto por muchos juzgadores, toda vez que esto no forma parte de los hechos en sí, por lo que debe de colocarse en forma separada. Yo lo coloco al inicio del memorial. Bueno, después de mi comparecencia, el objeto de mi comparecencia es presentar demanda ordinaria laboral en contra de la entidad fulana de tal, que puede ser notificada a través de su sede ubicada en tal lado. Punto. No lo hice después de los hechos, según el orden que me establece en el artículo 332, pero sí lo coloqué. Estoy cumpliendo con ese requisito, no esencial o secundario, pero por cuestión de técnica, de lógica estructural, lo coloco arriba y no abajo. ¿Se puede? Sí se puede. Es antiformalista el derecho del trabajo. En cuanto al lugar para que sea notificado, este requisito no debe de faltar ni puede ser subsanado de otra forma, por lo que debe colocarse en el escrito inicial de demanda. Y en caso se desconozca la dirección exacta, no se podrá darle trámite a la demanda. A mí hace poco me notificaron por tercera oportunidad que no han podido notificarle a la parte demandada porque resulta que en el lugar no la conocen con ese nombre. Pero esa estrategia que usan muchas empresas o muchas entidades de emitir oficios, de emitir correspondencia utilizando diversas formas de su nombre y tienen varias sedes. Esto lo que pretende a través de esa situación es desubicar al trabajador. ¿Dónde está realmente la oficina central, el despacho en donde le pueden notificar directamente a la persona o entidad demandada? Sin embargo, pues ese requisito ya fue subsanado. Esperemos que ahora sí logren notificar en el lugar. Señalamos hasta 4 lugares porque le han dado 4 direcciones distintas. Y en algunas tienen que notificar. Y si fuera el caso, pues vamos a hacer uso del notario notificador para poder ir a notificar y que él sí se da la tarea de ir a las 4 instalaciones a ver en dónde realmente está el lugar para que pueda notificársele directamente a la parte demandada. Siguiente requisito. Enumeración de los medios de prueba con que vamos a acreditar los hechos, individualizándolos de forma clara y concreta según la naturaleza del medio de prueba, expresando el nombre y apellido de testigos, si los estamos ofreciendo, así como el lugar de su residencia o donde pueden ser ubicados si lo supieran. El lugar donde se encuentran los documentos que estamos ofreciendo como prueba o bajo quién o el poder de quién están, elementos sobre los cuales se va a practicar inspección ocular o expertaje si lo estamos pidiendo. Recuérdense que para este efecto nos podemos remitir al Código Procesal Civil y Mercantil, juicio ordinario, para ofrecer y diligenciar la prueba por parte del juez. El 326 del Código de Trabajo nos remite en aplicación supletoria al Código Procesal Civil y Mercantil y lo podemos utilizar para eso. Esta disposición no es aplicable cuando el trabajador haya sido despedido. ¿Sí? Me despidieron, va a ser difícil que yo pueda ofrecer muchos medios de prueba. Pero si ofrezco medios de prueba, debo de cumplir con el requisito que me exige el Código Procesal Civil y Mercantil partiendo de esto. A este respecto, recordemos que el Código de Trabajo regula que pueden ofrecerse hasta 4 testigos. El Procesal Civil y Mercantil nos dice 5 para los juicios ordinarios. Acá son 4. Por cada uno de los hechos que pretendamos establecer. Para eso podemos verificar entonces el contenido del artículo 347 del Código de Trabajo que establece lo siguiente. Apartado de pruebas, capítulo 7, artículo 347. Las partes pueden ofrecer hasta 4 testigos sobre cada uno de los hechos que pretende establecer.
Una vez propuestos y aceptados los testigos por el tribunal, está obligado a acudir al llamamiento o citación que éste nos hiciere, tal como lo dispone el siguiente artículo, que es el 348. ¿Y qué regula este? Todos los habitantes de la República tienen obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar en juicios de trabajo, salvo la excepción que establece allí. Al momento en que se admite para su trámite la demanda, es decir, cumplido con los requisitos, ya para el departamento de Guatemala vimos que existen 2 juzgados de admisión de demandas. Para los demás departamentos, hasta donde yo tengo conocimiento, aún no se da ese tipo de situaciones. Creo que Quetzaltenango está también con esa intención de poner por lo menos un juzgado de admisión de demandas, porque estos lo que hacen es verificar que se cumplen con los requisitos. Si no, pues imponen los previos que sean necesarios hasta su cumplimiento para poder dar trámite a la demanda. Una vez le dan trámite, ese juzgado de admisibilidad de demandas, en el caso de Guatemala, el primero o segundo, y en apoyo, como ha sucedido algunas veces, el juzgado de paz, admiten la demanda, señalan la fecha y hora para la audiencia, con todos los apercibimientos y prevenciones de esa resolución, y designa al juzgado de instancia que lo va a conocer. O sea, le quitó esa carga de trabajo, por decirlo de alguna manera, a los juzgados de instancia de trabajo, a través de esos 2 juzgados de admisibilidad de demanda. Una vez se admita entonces para su trámite, después mandará a solicitar en dicha resolución certificaciones de los documentos que las partes hubieran ofrecido como prueba y que se encuentren en alguna oficina pública o en poder de cualquiera de los litigantes. De igual forma, se realizarán cuando dichos documentos sean ofrecidos como prueba dentro de las excepciones interpuestas. Interpongo excepciones o la contestación de esas excepciones. Voy a ofrecer prueba documental, pero yo no tengo el documento en mi poder, sino que está en una oficina pública o es una información que debe dar una oficina pública, una certificación de RENAP, no sé, una certificación del archivo de protocolos, cualquier situación. Le debo de indicar al juez entonces el poder de quién o a dónde debe solicitarse esa información. Si no la presento y si la ofrezco y no le digo al juez dónde o en poder de quién está, el juez no va a ser obviamente adivino y ese medio de prueba pues será insubsistente, por decirlo de alguna forma, o indiligenciable si es que existe el término. Es decir, no lo vamos a poder diligenciar en la prueba o en las audiencias porque no fue ofrecido como tal, como exige la ley. Por eso es que existe esa posibilidad de las demandas orales, porque hay gente que no conoce el derecho, no está obligada, según dicen, pero recuerden que nadie puede alegar ignorancia de ley, no quiere contratar un abogado o no puede contratar un abogado. ¿Qué va a suceder? ¿Quiere demandar? Tiene que ir a un juzgado. ¿Por qué no se le permite al demandado acudir a un juzgado para que le hagan la contestación de la demanda? Recuerden que el derecho es tutelar del trabajador, el derecho al trabajo. Protege a la parte económicamente más débil, que es el trabajador. El Estado viene, lo llama, usted no tiene recursos, no puede contratar a un abogado, no tiene cómo contratar a un abogado, el Estado le va a prestar al secretario del juzgado para que le dé forma a su demanda. No van a ser parte, no tiene interés, solo le va a dar la forma a su demanda para que se le emita a trámite y que se lleve a cabo todas las fases del proceso. No sucede así con el demandado, porque el demandado tiene, en teoría, por ser patrono, el poder económico. Tiene esa fortaleza y no necesita que el Estado le auxilie en ese sentido. Si lo que se propone como documentos es la exhibición de libros de salarios, contabilidad, planillas o alguna situación similar, el juez en la resolución de trámite
va a ordenar que se presenten dichos medios de prueba en la primera audiencia, combinando la parte demandada, si fuera esta quien deba de exhibirlos, para que en caso de no los presente, pueda ser sujeto de la imposición de una multa por la desobediencia incurrida. Esto sin perjuicio de tener, por cierto, los datos aducidos por el operante de la prueba. Es decir, si yo, lo podemos poner a manera de ejemplo, establezco que mi salario de vengado era tanto que se integraba de la siguiente forma, que eso obra en el libro de salarios, la parte demandada está en obligación de presentar el libro de salarios. Si no la presenta, el juez va a tener por cierto los hechos que yo argumenté. Es decir, cuánto ganaba de salario, cuánto recibía yo por cada uno de los emolumentos que componen ese salario, y eso se tendrá por cierto. Y en todo caso, porque sucede, por ejemplo, con los agentes de seguridad privada, que muchos no ganan ni siquiera el salario mínimo, y reclamamos ese reajuste salarial o reajuste al salario, si no presenta el patrono los libros de salario donde conste que me pagaba como trabajador el salario mínimo, el juez va a tener por cierto los hechos de que yo no cumplía con el salario mínimo, no recibía el salario mínimo, y por lo mismo, tenerlos por cierto, casi seguro va a condenar en ese sentido. O sea, solo dice lo tendrá por cierto, no dice que así va a ser la sentencia. Pero por cuestión lógica, el juez empieza a corroborar que sí devengaba cierto salario porque el patrono no presentó el libro, que sí hacía tal cosa porque el patrono no presentó prueba contraria, que sí hacía tal cosa porque el patrono no estableció que era lo contrario, pues obviamente la lógica nos dice va a ser una sentencia condenatoria. Pero eso pues dependerá de cada uno de los procesos. Recuerden que podemos también ofrecer dictamen de expertos o un expertaje o dictamen de peritos, como le llaman el proceso civil. Debe indicarse entonces al momento de ofrecer la prueba sobre qué puntos o documentos debe de realizarse esa pericia, así como designar al perito que deba de efectuar. Estos puntos pueden ser objeto de contradicción por parte de del otro sujeto procesal, debiendo de manifestarlo entonces en la audiencia que se le va a conferir al respecto. Va a ser el tribunal el que decida en definitiva los puntos sobre los cuales versará dicha pericia. Recuerde que si yo ofrezco, por ejemplo, como demandante una pericia, la persona demandada puede ofrecer un perito para realizar la misma pericia, y si ninguno de los dos peritos coincide en su dictamen, el juez puede nombrar un tercero en discordia, un tercer perito, para que realice una tercer pericia sobre los puntos que se decidieron oportunamente. De conformidad con la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, esta es una entidad auxiliar de la Administración de Justicia, con autonomía funcional, personalidad jurídica y patrimonio propio. Artículo 1 de la ley. Aunado a ello, su importancia es en la investigación criminal, sin excluir a otros de cualquier naturaleza. Es decir, si no tenemos en Guatemala la posibilidad de que esa pericia la haga alguien más y solo la puede hacer el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, partiendo de lo que su propia ley orgánica establece, que su importancia es en la investigación criminal, pero no excluye a otros de cualquier naturaleza, derecho laboral entra en cualquier naturaleza, podemos pedir que sea el INACIF el que haga esa pericia. Obviamente esto va a tener un costo, ¿sí? El INACIF tiene una tabla de costos para ese tipo de pericias que hacen fuera de un proceso penal.
Y veamos lo que establece el siguiente párrafo. Si fuera necesario que el dictamen lo realice el INASIF, deberá de considerarse si presta ese servicio, es decir, si está dentro de las posibilidades del INASIF, y tomar en consideración lo dispuesto en su artículo 4, literal H de la Ley Orgánica. Este establece que puede prestar servicios en procesos judiciales previo pago de honorarios conforme su arancel. Si, por ejemplo, fuera una cuestión genética, bueno, que haga la Mariano Garbes y hay un par de laboratorios privados que hacen análisis de ADN o genéticos, le pongamos el ADN. Ah, bueno, usted para el ADN que solicita le cuesta 4,000 quetzales. ¿Es que ustedes tienen obligación de presentar peritajes? No. La importancia es en procesos penales o criminales. Podemos auxiliarle en hacer esa pericia, pero nuestro arancel indica que le cuesta 4,000 quetzales. Nos paga primero y después le hacemos la pericia. Así opera el INASIF fuera de los procesos que no son penales. Eso para el dictamen de expertos. Podemos ofrecer también la confesión judicial de la otra parte. Declaración de parte le establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Acá la conocemos como confesión judicial. Para lo cual deberá presentarse entonces el pliego de posiciones que deberá dirigirse a la parte que deba absolver. ¿Qué es el pliego de posiciones? Pues es el interrogatorio que vamos a dirigir. Y absolver, ¿qué es? Contestar. Bajo percibimiento, es decir, con advertencia de ser declarado confeso si no compareciera a solventar dicho medio de prueba. Yo soy llamado para prestar confesión judicial como parte demandada y no comparezco a esa audiencia, pueden declarar confeso por no haber comparecido, es decir, que acepté todo lo que decía ese interrogatorio. Este interrogatorio, obviamente, previo de ser dirigido, debe ser calificado por el juez al momento en que realiza la diligencia. No antes. Recuérdense que este interrogatorio, ese pliego de posiciones, va a un sobre sellado. Se adjunta con la demanda o al momento en que vamos a llevar a cabo la audiencia de confesión judicial. Pero es hasta ese momento en que el juez tiene acceso a ese interrogatorio, califica las posiciones, si están en sentido afirmativo, si tienen relación con los hechos, y las dirige ya a la parte que las deba de responder. Toda prueba que se formule en ese escrito debe ser propuesta entonces de forma concreta en la demanda. O en el escrito de contestación, si somos demandados, en el escrito de reconvención que vamos a contrademandar, o el momento en que estemos planteando o respondiendo las excepciones interpuestas. La prueba impertinente, es decir, que no tenga relación con el hecho o que sea contraria al derecho, se actúe de una forma ilegal o que no esté señalada en el Código Procesal Civil y Mercantil, va a ser rechazada de plano. Es decir, esa ni siquiera puede plantar a considerar si la recibe. La va a rechazar de plano, de una vez. Siguiente requisito, peticiones en términos precisos. Este apartado puede subdividirse en peticiones de forma y peticiones de fondo o de sentencia, como lo llaman algunos colegas. En cuanto a las peticiones de forma, podemos indicar que estas consisten entonces en los requerimientos que se le formulan al juez y que éste debe realizar dentro de sus funciones administrativas o comunes de todos los procesos en general, pudiendo a manera de ejemplo plantear la siguiente petición. Que se admita para su trámite el presente escrito inicial de demanda y documentos adjuntos y se forme el expediente de mérito. Es una petición de mero trámite, de pura forma. No estamos pidiendo nada en cuanto a nuestra pretensión. Solo que se admita la demanda que contiene esas pretensiones y los documentos que la acompañan. El pliego de oposiciones o algún documento que hayamos ofrecido como prueba y que tengamos nosotros en nuestro poder, va en el escrito de demanda. Con relación a las peticiones de fondo, estas son concretas y relacionadas con los hechos expuestos en la demanda y las pretensiones concretas del interponente de esta, es decir, qué es lo que queremos al final.
Como ejemplo, podemos hacer alusión a una petición, que en consecuencia se condena al demandado fulano de tal o a la entidad demandada tal al pago de aguinaldo correspondiente al periodo comprendido de ¿qué fecha? Vamos a ver qué fecha. Pregunta que les dejo para sus saberes. ¿Cuál es el periodo comprendido en la prestación del aguinaldo? ¿Dónde está contenida la prestación del aguinaldo? Lo vimos casi que al inicio, creo yo, del semestre. Prestaciones y bonificaciones, la diferencia entre una y otra. Cuáles están en el código, cuáles están en otras leyes que no son el código de trabajo. El aguinaldo está fuera del código de trabajo como prestación. Y allí establece de qué periodo a qué periodo se comprende esa prestación. Entonces, nuestra petición de fondo en ese caso va a ser correspondiente de tal periodo a tal periodo, ya sea por el año completo o en forma proporcional, una vez tengamos el derecho a exigir el pago de esa prestación. Por último lugar y fecha, que es donde se indica el lugar donde estamos presentando la demanda, la contestación o la reconvención, así como las excepciones, si fuera que estas las ponemos o interponemos, mejor dicho, por escrito. Y la fecha, es decir, el día en que estamos presentando o haciendo el escrito. Y la firma del demandante o impresión digital del pulgar derecho si no sabe o puede firmar. Cumplidos estos requisitos, el juez señalará día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral, previniéndoles o advirtiéndoles de presentarse con sus respectivos medios de prueba a efecto de poder recibirlas o diligenciarlas en esa audiencia. Bajo apercibimiento de rebeldía de la parte que no compareciere, sin más citarle ni oírle. Es decir, usted no compareció, lo lamento, ya no lo vamos a volver a citar. Y eso lo encontramos regulado en el artículo 335 del Código de Trabajo. Entre la citación o notificación de la resolución de trámite y la primera audiencia debe mediar el plazo de por lo menos 3 días. Ese plazo puede ser ampliado por razón de la distancia, es decir, que tanto se tenga que desplazar la persona que debe comparecer a el llamamiento del juzgado. Puede ser 1, 2, 3 días. Regularmente es un día. En la República de Guatemala es un día. Muy raras veces los jueces dan 2 días de plazo por razón de la distancia, sumados los 3 que exige la ley. Bueno, requisitos de la demanda con relación a la pretensión en ellas ejercitar. Recuérdense que vimos que hay pretensiones simples y acumuladas. Si es pretensión simple de un trabajador o un patrón o viceversa, y acumuladas cuando ya existe un proceso iniciado por un trabajador y otro se adhiere a la misma pretensión. Atendiendo a estos requisitos esenciales, en cuanto a las pretensiones simples o acumuladas, estas no consisten per se en la cantidad de peticiones que se formulen en la demanda, sino la cantidad de demandas que se adhieren a la ya iniciada. No porque si yo estoy pidiendo 20 cosas, o 20 prestaciones, o 20 reclamaciones, ya es una pretensión acumulada. No. Puedo estar pidiendo una sola prestación, pero si aparte de mi demanda se suman 4, 5 o 6 trabajadores más, van a ser pretensiones acumuladas, porque ya somos varios los que estamos unidos en un proceso. A eso se refiere esa pretensión acumulada, y siempre cuando soy solo yo. Tercera división que hace en cuanto a sus requisitos por su origen, que puede ser introductiva de la instancia, como vimos el juicio ordinario laboral, y la demanda incidental, como sería un juicio post-mortem, regulado en el artículo 85 del Código de Trabajo. Llegado el día de la audiencia, el juez va a empezar a diligenciar las fases de ese proceso.
En el Código de Trabajo no encontramos con claridad el nombre de las fases que comprende el juicio ordinario laboral, por lo que será la práctica la que nos establezca el nombre y orden de cada una de ellas, y que incluso puede diferir un poco con lo regulado, pero basados en el principio de que las normas de trabajo son eminentemente conciliatorias. Algunos jueces, después de verificar la presencia de las partes y antes de dar por iniciada la audiencia, preguntan si existe la posibilidad de conciliar y en caso existiera esa posibilidad, van a diligenciar el proceso de una forma más expedita, es decir, más rápida, más sencilla, más barata, cumpliendo con los principios de celeridad, economía procesal, oralidad y mediación y demás que les sean aplicables al proceso laboral. Verificar la presencia de las partes. No empiezo con la fase de ratificación de la demanda. Pregunto, ¿va? ¿Hay una conciliación? ¿Hay una fórmula de arreglo? No, señor juez o señora juez. Va. Bueno, vamos a dar inicio entonces con las fases del proceso. Y pasamos a lo que es entonces la fase de la ratificación, ampliación o modificación de la demanda. Artículo 338. En esta etapa será entonces el actor el que se manifieste y va a ampliar, modificar o simplemente ratifica la demanda. La puede ampliar porque omitió algún hecho, la puede modificar porque cometió un error en su planteamiento o ratificarla, es decir, no le hace ningún cambio. Luego de verificar la comparecencia de las partes y encontrándose todos los citados a llamados o llamados a la audiencia, el juez procede a conferirle la palabra al demandante. Bueno, esto es lo que establece el artículo. Al actor o demandante para que se pronuncie respecto a si existe alguna modificación o ampliación de la demanda. Y si no hubiere, si ratifica la misma en todo su contenido. En ese momento, el actor, si desea modificar el contenido de la demanda, lo deberá realizar, indicando en qué consiste la modificación y cómo debe tenerse por correcta. Si fuera el caso de una ampliación, deberá indicar también en qué consiste esa ampliación, si ofrece prueba para corroborar esos extremos de la ampliación y debe de presentarla o bien indicar dónde se encuentra para que fuera requiera o que en la parte a la que estamos demandando la presente en la próxima audiencia. Porque obviamente no iba a tener conocimiento el demandado de esa ampliación que se está dando en esa audiencia. La siguiente fase que el juez realiza es la fase de la contestación o la reconvención de la demanda. En esta fase o etapa deben interponerse las excepciones o allanarse al proceso y le corresponde al demandado el pronunciamiento. El demandado o su representante deberá de manifestarse en dicha audiencia respecto de la contestación de la demanda o la reconvención, si va a plantear la reconvención, toda vez que es en esa primera oportunidad, en esa primera comparecencia donde lo debe realizar. No puede señalar o pedir una segunda o tercera audiencia para contestar o para reconvenir. No lo hizo allí, perdió su oportunidad. Es en la primera comparecencia que se debe hacer. De igual manera, en cuanto a la interposición de las excepciones, si fuera el caso que plantee esta, recordemos que hay dilatorias y perentorias. Algunas dilatorias que tienen carácter mixto porque, si bien están reguladas como dilatorias, más que atacar la forma, atacan el fondo. Una excepción de pago es dilatoria, pero nos va a atacar el fondo del proceso. Yo estoy diciendo que le pagué. Una excepción de transacción es previa o dilatoria por la forma, porque así está regulada, pero está diciendo que el juez no puede resolver a favor porque ya transamos, ya hubo una negociación, ya hubo un acuerdo. Es en ese momento de la contestación donde se interponen las excepciones. No sucede lo mismo con el allanamiento, toda vez que por orden de etapas la oportunidad para conciliar es posterior a la contestación y recordemos que podemos conciliar en cualquier
estado del proceso, incluso antes de la sentencia de segunda instancia. Vean ustedes cómo van las fases entonces de acuerdo al código. La primera es de la modificación, ampliación o ratificación. La segunda de la contestación o la reconvención de la demanda. Y la tercera entonces sería la de conciliación. Y veamos lo que establece. Fase de la conciliación, artículos 340 y 41. Están después del 338, que era la fase de la contestación y demás. En este será entonces el momento en el que el juez invita a las partes a un arreglo y para el efecto les propondrá fórmulas ecuánimes de conciliación, es decir, el juez va a mediar como un amigable componedor, porque no es quien decide el asunto, recuerden ustedes, él solo propone y hay decisión de las partes. Muchas veces y durante el tiempo que yo estuve en juzgado de trabajo, mi jueza se apartaba y dejaba que ellos conciliaran. Ella no proponía esa fórmula, ella solo instaba esa conciliación para evitar precisamente malos entendidos. La norma establece que ese juez es el que debe proponer esa fórmula. Pero cuando llegábamos a esta fase, si es que se habían agotado las dos anteriores, ella simplemente dejaba que ellos propusieran, no, no se involucraba en eso. Y una vez propuesta la fórmula por parte de la persona demandada regularmente, y si el actor estaba en esa situación de no querer aceptar, pues entonces ya intervenía, proponiendo otras cuestiones, proponiéndole un poco más en cuanto a que el demandado pagara un poco más de indemnización o qué sé yo, o alguna cuestión similar. Pero era hasta allí. Eso respetando el orden de las fases como establece el código. Sin embargo, muchas veces ella incluso, y así lo hacen los jueces, antes de iniciar la audiencia, antes de siquiera verificar la presencia de las partes en esa audiencia, una vez entran al juzgado, ¿qué es lo primero que preguntan? Van a conciliar. Ah, mire, pues no lo hemos platicado, pero si nos dan 10 minutos, vaya. Le informan al juez o la jueza. A veces los jueces dicen, vale, les damos 10 minutos, 15 minutos, arreglen, platiquen. Pónganse de acuerdo ustedes y ya estamos solo a hacer constar ese acuerdo. ¿Es permitido? Sí. ¿Por qué? Porque es antiformalista. Pero esto, jóvenes, esto no está en el código, esto se lo da la práctica. Y eso solo lo van a aprender ustedes estando en la práctica, porque no está en el código. Y yo no les puedo enseñar todo el código, no tenemos tiempo para eso. Todavía nos faltan varias presentaciones y estamos por terminar la clase el día de hoy. El arreglo puede ser total. Se va a redactar un acta entonces que contiene ese arreglo. Y si así fuera acordado, se inicia la fase de ejecución. Es decir, nos pasamos ya a la etapa de ejecución de la sentencia. O bien, y pasaba a veces, se cancela en ese momento el monto de lo acordado y finaliza el proceso. A veces, y cuando los jueces son un poco más accesibles, permiten que, por ejemplo, la próxima semana o los siguientes 15 días ya lleguen y cancelen. Ahí les facilitan las instalaciones del juzgado para que el demandado llegue con su cheque o lo efectivo o cheque de caja, cancele lo que acordaron, se hace una pequeña acta en el juzgado haciendo constar esa situación y ahí termina el proceso. No hay sentencia, no hay ninguna otra fase de diligenciamiento más que esa conciliación. Y a veces mucha gente concilia hasta que ya se ve ante un órgano jurisdiccional. Si el arreglo fue de parcial, se continúa el juicio solamente respecto de lo que no fue acordado, es decir, de lo que no hay ese allanamiento. Y en lo demás se puede proceder de la forma anterior, es decir, pasar a la fase de ejecución. Esto implica entonces que se puede cancelar la totalidad del arreglo de forma parcial o bien iniciar la fase de ejecución de dicho arreglo. En cuanto a lo no acordado en ese allanamiento, si fuera parcial, debemos de recordar que el proceso de trabajo es eminentemente conciliatorio.
por lo que puede existir un arreglo respecto de lo que aún se encuentra en juicio y con ello dar por finalizado este. Dicho arreglo de lo que no fue allanado en su momento puede ser incluso hasta antes de la sentencia de segunda instancia. Es decir, me condenaron, bueno, sé que estoy vencido, que difícilmente en una sala me vaya a asistir la razón, reconozco que lo que le debo es cierto, y antes de que la sala jurisdiccional dicte sentencia, podemos conciliar. Algunas salas rechazan que lleguen las partes a hacer ese arreglo ahí, y ya lo tiene que llevar uno por escrito con la renuncia y desistimiento del proceso. Otras sí facilitan, como en los casos de los jueces de instancia, que las partes concilien ahí en la sede de la sala jurisdiccional para poder finalizar el proceso. No hubo conciliación, se ratificó la demanda, se contestó en sentido negativo y está la prueba de ambas partes. La siguiente fase que nos toca entonces es el diligenciamiento de esos medios de prueba. Agotamos ya las fases de conciliación, de contestación de demanda. Vamos a diligenciar los medios de prueba ofrecidos y admitidos. Si hubiera prueba del actor, se va a diligenciar como número 1. Y si hubieran excepciones y prueba de las excepciones, se diligencian allí mismo. Si fuera interpuesta una excepción y yo como demandante necesito contradecir esas excepciones y presentar pruebas, puedo pedirle al juez acogerme al plazo de las 24 horas. ¿Qué implica esto? El proceso la audiencia no se va a suspender allí. Se diligencian los medios de prueba que están, pero a partir de finalizar esa audiencia, yo tengo las 24 horas, y ahí sí son horas, para poder contradecir las excepciones y presentar u ofrecer mis medios de prueba. Ahora, si deseo hacerlo en esa audiencia, pues lo puedo hacer, pero pasaría lo mismo que en una ampliación de demanda. Si yo amplío mi demanda, el demandado no iba a saber que yo le iba a ampliar. Si yo soy el actor y me interponen excepciones, yo no voy a saber qué excepciones me van a interponer ni sobre qué las van a interponer. Lo ideal es aquí acogerse ese plazo de 24 horas para poder argumentar y ofrecer pruebas si fuera el caso. Si al momento de la audiencia se presentara la reconvención contra el actor, es decir, la contrademanda, de igual manera se prueba, perdón, de igual manera la prueba de las excepciones que el actor interponga se diligenciarán en las siguientes 24 horas. Yo demandé, día de la audiencia, mi expatrono presenta la contestación de la demanda y la contrademanda, es decir, me reconviene. ¿Yo puedo presentar excepciones a esa reconvención? Sí. ¿En qué momento lo hago? ¿La puedo hacer ahí o solicitar el plazo de las 24 horas para contestar esa contrademanda, esa convención y poder interponer las excepciones que considere? Esta audiencia se considera una audiencia excepcional dentro de las regulares que establece el código para diligenciar los medios de prueba y solamente tiene por objeto recibir prueba relacionada con las excepciones presentadas. No podemos presentar en esas 24 horas prueba de la pretensión principal. La prueba que presentamos es únicamente de las excepciones. Por eso es el apercibimiento de que en la primera comparecencia vamos a acudir con nuestros respectivos medios de prueba. Y si somos demandados y se nos pide prueba, pues esta se va a diligenciar en una siguiente audiencia. Como les dije hace un rato, pues el código no establece con claridad el orden en que deben de diligenciarse ni las fases de proceso ni los medios de prueba. Suele darse cumplimiento a esta etapa según aparecen
regulados en el Código de Trabajo. Es decir, el primero que se menciona es el primero que se recibe. Y el primero que encontramos nosotros en el Código de Trabajo como medio de prueba es el de testigo. Entonces, el primero que vamos a recibir, si fueron ofrecidos testigos y llegaron a esa audiencia, es la declaración testimonial o declaración del testigo. Para ello, pues, vemos el contenido del artículo 347, que son hasta 4 testigos por cada hecho, y así vamos a ir escuchando cada uno de los testigos. Por lo regular, en cuanto a los testigos se refiere, se ofrecen y diligencian para establecer los hechos de la demanda en general. Sin embargo, atendiendo a los hechos expuestos, pueden ofrecerse testigos para estos, como por ejemplo, para acreditar el hecho de que el demandante le eran otorgadas ventajas económicas. ¿Qué testigos van a saber eso? Muy pocos. ¿Será que vale la pena presentar testigos para decir que yo sostenía una relación de trabajo, inició tal fecha y finalizó tal fecha, y sé que obra en recursos humanos copia de mi contrato? No, pido la copia del contrato de recursos humanos y no necesito presentar testigos para eso. Pido la nómina, pido la planilla, pido los libros que sean necesarios. No necesito testigos. Por eso, regularmente, para acreditar hechos, muy pocas veces ocurren, es que se usan testigos. Uno, ventajas económicas. Porque esto puede ser que, o esta situación puede ser que no sea conocimiento del resto de las personas o trabajadores que están en el lugar. ¿A quién le puede constar el pago de ventajas económicas? A su gerente, al encargado de nóminas, al o de planillas, al de recursos humanos. A ellos los puedo ofrecer yo como testigos, siempre y cuando no incurran en la excepción que establece el código. Eso, o para eso es la importancia de los testigos. Posterior a los testigos, vamos a proceder a la realización de dictamen de expertos si es que se ofreció ese dictamen, para lo cual el juez ya habrá establecido los puntos sobre los cuales va a versar dicha pericia. Para el efecto, entonces, deberá en esa audiencia, al momento de diligenciar ese medio de prueba, discernirle el cargo al perito propuesto. Es decir, se va a nombrar como perito. Y hay una fórmula en el proceso civil mercantil, no me acuerdo dónde, no la encontré, no la ubiqué cuando estaba presentando la diapositiva, después ya no tuve tiempo para colocar el fundamento, pero en el proceso civil mercantil creo que es el artículo 170, 180, por ahí están los expertos, que se le discierne el cargo. Una fórmula, hay una pregunta que se le formula y él tiene que responder sí, acepto o algo así. Ahí está establecido. Si no hay dictamen de expertos, entonces se pasa al siguiente medio de prueba, que es la exhibición de documentos. Libros de contabilidad, de salarios, de planillas, eh, no sé, los documentos que hayamos ofrecido para acreditar los extremos de nuestra demanda, que tuvimos una relación laboral, cuál era nuestra jornada de trabajo, por ejemplo, ahora que muchos lugares tienen el registro de huellas para establecer que uno marcó su ingreso y su salida del lugar de trabajo, el informe del Departamento de Informática o Recursos Humanos que establezca la forma en que era marcado o registrado por parte de mi persona mi ingreso al lugar de trabajo. Ellos tendrán que verificar entonces a través de su registro, ya sea digital o físico, efectivamente, el era trabajador y presentar esa información. Es decir, aquí esos documentos van encaminados a qué? A probar nuestros hechos, a establecer que hubo una relación laboral y que ésta finalizó por despido directo, injustificado, qué sé yo. Lo mismo ocurre para los documentos si hubiera una contestación de demanda o una reconvención. Se ofrece la prueba de documentos y se debe diligenciar como lo establece la norma.
Exhibidos los documentos y libros descritos, se procede entonces a recibir la prueba de confesión judicial si esta fue ofrecida. Para el efecto, entonces, el juez va a proceder a darle apertura a la plica. Ya no sé si lo expliqué, pero si no lo repito. La plica es el sobre sellado que contiene ese pliego de peticiones, es decir, ese interrogatorio, ese listado de preguntas que vamos a formular a la parte a quien le pedimos que deba de prestar esa confesión judicial. Demandado y actor pueden presentar confesión judicial. De igual manera, se va a proceder para el reconocimiento de documentos, debiendo presentarse el pliego que deba de dirigirse. Es decir, si vamos a pedir confesión judicial y vamos a pedir reconocimiento de documentos, podemos presentar un pliego de posiciones respecto a ese documento que se va a reconocer. Una cosa es la exhibición y otra cosa es el reconocimiento. Aquí estamos hablando de qué? Exhibición de documentos. Se ponen a la vista. Punto. Distinto es acá, ¿sí? Un reconocimiento de documentos. ¿Es cierto que ese documento tiene fecha tal? O digan demandado si es cierto que ese documento tiene fecha tal. Se le pone a la vista y se le empieza a formular ese interrogatorio. Obviamente ese interrogatorio es calificado previo a dirigirlo por parte del juez. Para poder recepcionar estos medios de prueba, entonces deben de señalarse como máximo, de preferencia, solamente 2 audiencias. La primera, que es la señalada cuando se admite para trámite en la demanda, y otra que el juez va a señalar para recepcionar la prueba que no fue posible recibir en la primera audiencia. Solo que no fuera posible recibirla toda en esa segunda audiencia y existe la necesidad de realizar una tercera, el juez va a proceder a señalarla. Pero para ello deberá tener en cuenta que solo la puede señalar siempre que los hechos que motivan o justifican esa nueva o tercera audiencia no fue por hechos imputables al juez o a las partes. Es decir, yo no tengo la culpa de que no se pueda realizar, soy el demandado, el juez tampoco la tiene, el actor tampoco la tiene, es necesaria recibir esa prueba, todos estamos de acuerdo, por lo menos las dos partes involucradas, el juez va a señalar una tercera. Esa será la última oportunidad de recibir medios de prueba. Y no puede diligenciarse prueba que no fue admitida, extemporánea, contraria a derecho o impertinente. Hace un momento mencionamos que se pueden ofrecer pruebas que no sea impertinente o contraria a derecho, pero hay momentos para ofrecerla. Y si no lo hago en la demanda o en la contestación de la demanda o reconvención, o la contestación de la reconvención, o al momento de las excepciones, en forma extemporánea no puedo ofrecer prueba porque no va a ser admitida. Y si no fue admitida oportunamente, tampoco la vamos a poder diligenciar. Porque yo la puedo ofrecer en mi demanda, pero ¿y si el juez no la admitió? Porque, por ejemplo, puse 5 testigos y no 4. Al último testigo no lo podemos admitir. El juez no lo va a admitir, ¿por qué? Porque no es, aparte de que no se admitió, no es conforme la ley. Bueno, hasta acá la clase del día de hoy, jóvenes. Este es un pequeño esquema de juicio ordinario laboral en cuanto a una forma muy concreta y resumir los pasos para el juicio. Demanda, primera resolución, la notificación de esta. Si no se cumplen los requisitos, el previo que se le impone o los previos que se imponen para corregir esos errores y que se admita la demanda. La audiencia, que puede contener una concertación afirmativa, que es un allanamiento, o puede ser total o parcial, una contestación negativa de la demanda, o también interponerse una contrademanda o reconvención. Las audiencias que se señalan, en caso de las excepciones, que nos acogemos a plazo de 24 horas, que es, como les dije, una
audiencia excepcional. La segunda audiencia para recibir los medios de prueba, dentro de un término no mayor de 15 días después de la primera. Una audiencia extraordinaria si los hechos por los cuales no se recibió la prueba no son imputables al juez o a las partes, que tiene un plazo de 8 días entre la segunda y la tercera. El auto para mejor proveer, si fuera el caso, que como ustedes recordarán, recibe al juez solo para despejar dudas, que puede ser de oficio o a petición de parte, que si la vista no me falla son 10 días, y el plazo para dictar sentencia, que es la siguiente fase, la última del proceso, para resolver esos hechos controvertidos, dirimir ese conflicto que había. Hasta acá la clase del día de hoy, jóvenes. La otra semana, que será nuestra última semana de clase, veremos el tema de la ejecución de las sentencias, los recursos, para ya con eso finalizar su preparación para el examen técnico profesional. Estamos en el límite de la hora, no nos queda más que despedirnos, agradecer la atención que me prestaron y por favor, ante cualquier solicitud o petición que ustedes hagan, háganlo con educación, con respeto, porque las que son abusivas, las que son impertinentes, diría el código, esas ni siquiera las voy a responder. Tengan ustedes una muy feliz tarde. Si tienen otro curso,